Bueno, buenos días. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros a Miriam Jafar Ruiz Castellanos, doctora en Ciencias Físicas, titular del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid del CSIC. Es autora de 65 publicaciones científicas y 3 patentes. Ha participado en más de 100 conferencias internacionales. Ha sido profesora de la Universidad Autónoma durante 10 años y además tiene varios reconocimientos a su trayectoria científica, incluyendo el primer premio de investigación emergente en magnetismo de la Asociación Española de Magnetismo. Y además de todo esto, es madre de 2 niños del colegio, además de otras cosas. El título de la conferencia es Magnetismo y Nanociencia, en la que Miriam nos contará brevemente qué es el magnetismo, para luego contarnos cómo cambian las propiedades de los materiales magnéticos cuando disminuimos drásticamente el tamaño de los materiales y nos contará qué aplicaciones tienen, cómo cambian estas propiedades, qué aplicaciones pueden tener en el futuro, cómo se pueden aplicar. Creo que es una suerte enorme que podamos escuchar a una persona que sabe tanto sobre este tema y me gustaría que estuvierais atentos y que disfrutarais de lo que nos cuenta. Al final vamos a tener un turnito de preguntas, así que espero que estéis atentos y que disfrutéis. Cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias al colegio por invitarme a participar en esta maravillosa Semana de las Artes y de las Ciencias. Yo creo que voy a coger el micro con la mano, así a lo mejor me puedo mover un poco más. Y bueno, pues para mí es un honor. Muchas veces he estado ahí como madre y ahora pues os voy a dar un poco nuestra visión de lo que hacemos en el CSIC y en el mundo del magnetismo para aplicaciones del día a día. Como ya me ha presentado Teresa, no me voy a entretener en quién soy. Como ha dicho, pues soy licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y me doctoré en Física por la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, hace más de 20 años que estoy trabajando en esto. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el CSIC? A lo mejor algunos de vosotros ya lo sabéis, pero tengo que hacer un poco de publicidad. Es el mayor organismo público de investigación de España, el 4º de Europa y el 7º del mundo. A lo mejor os suena el edificio de la serie de La Casa de Papel, pero realmente no es la fábrica de la moneda, sino es la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en la calle Serrano, aunque tenemos sedes por toda España. Nosotros en particular estamos en la carretera de Colmenar, en el campus de Cantoblanco. Somos 16.000 personas aproximadamente trabajando allí en 3 áreas, el área de sociedad, de vida y de materia. Nosotros trabajamos en materiales, con lo cual estamos en el área de materia y tenemos 3 áreas transversales. Materiales para un mundo sostenible, materiales para formación digital y materiales para salud. Como veréis, el magnetismo va a estar enmarcado en las 3 áreas. Vamos a empezar un poquito a entrar en materia, qué es el magnetismo y cómo la nanociencia nos puede ayudar en las aplicaciones. Bueno, no voy a dar una clase de magnetismo porque, para empezar, deciros que es una rama de la física muy compleja. Necesitamos física cuántica para entender los procesos que pasan en la materia, con lo cual vamos a ir sobre todo a las aplicaciones, pero sí necesito contaros un poquito cómo funcionan los materiales para saber por qué sirven para unas cosas y para otras no. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un imán. Vamos a empezar por allí. Vamos a decir qué es el magnetismo, ese fenómeno que hace que los objetos sientan fuerzas de atracción y de repulsión, algunos de ellos. Y esas fuerzas van a estar originadas por cargas eléctricas en movimiento. Ahora vamos a entrar en detalle. Bueno, realmente los fenómenos magnéticos se conocen desde la antigüedad, desde hace más de 4.000 años. Los antiguos griegos empezaron a ver que había unos materiales peculiares, la magnetita en la región de Magnesia, que hacía
tenía un comportamiento peculiar, era capaz de atraer pequeños objetos de hierro. Y Tales de Mileto empezó a estudiar estas propiedades y, de hecho, fue un pionero porque intentó relacionarlas con las propiedades de otro material, el ámbar, que ellos lo llamaban electrón. También veía que el ámbar era capaz de atraer pequeños objetos de paja o plumas, igual que la magnetita, los objetos de hierro. Eran los comienzos de la electricidad, la electrostática y el magnetismo, pero no fue capaz de relacionarlo. Tuvieron que pasar muchos años. Hasta mediados del siglo XIX no se fue capaz de demostrar esa relación entre electricidad y magnetismo que conocemos a día de hoy. Y luego tardarían unos años más en encontrar también los fundamentos teóricos. Empezamos en el año 1820. Ørsted, que era un físico danés, hizo uno de los experimentos claves para la física actual, que era relacionar la electricidad y el magnetismo. Demostró cómo si pasaba corriente eléctrica, una brújula variaba hacia dónde se orientaba su aguja imantada. Es decir, con la corriente eléctrica estaba generando un campo magnético que molestaba a la brújula. Primera relación de la electricidad y el magnetismo. Un poquito más tarde, Faraday demostró lo contrario. Demostró cómo si variábamos el campo magnético en una corriente eléctrica, generábamos esa electricidad sin necesidad de pilas ni de fuentes de alimentación. Segunda demostración, electricidad genera magnetismo, magnetismo genera electricidad. Esos fueron los orígenes del electromagnetismo como lo conocemos a día de hoy, que lo formuló Maxwell en el año 1865, con estas ecuaciones tan complicadas que veis aquí, con símbolos matemáticos que todavía no habéis visto, pero que fueron las bases de lo que es a día de hoy el electromagnetismo, que está en todas partes. Bueno, como digo, muy complicado explicarlo a nivel divulgativo, pero vamos a intentar entender 4 cosas para luego ver las aplicaciones. Hemos dicho que son fuerzas de atracción y repulsión, que lo generan cargas en movimiento. Los materiales están compuestos de unas piezas, que son los átomos, como ya bien sabéis todos, que tienen unas cargas que dan vueltas alrededor del núcleo, los electrones. Pues esas cargas que dan vueltas alrededor del núcleo tienen una propiedad cuántica, que es el spin, que son lo que nos va a demostrar cómo funcionan los materiales según apliquemos o no un campo magnético y según veamos cómo se responden a esa característica. Hay algunos materiales que los detectamos fácilmente, que son magnéticos, pero realmente en la tabla periódica todos lo son. Lo que pasa es que de distinta manera. Vamos a empezar por los que conocemos, por los imanes. Los imanes son objetos fabricados por ciertos materiales que generan por sí mismos un campo magnético. ¿Y qué es eso de un campo magnético? Pues esa fuerza de atracción y de repulsión que generan en torno a él sin tener que estar en contacto. Como los Jedi cuando hacen así con la mano y son capaces de mover objetos, pues algo parecido es un imán. No necesitamos estar en contacto con él para que los objetos experimenten esa atracción o repulsión. Se suele representar por estas flechas que salen del típico imán que tiene 2 colores. 2 colores que se refieren a los 2 polos, el polo norte y el polo sur. También sabemos, creo que de forma visual, que si yo acerco 2 polos diferentes, se atraen. Y si acerco 2 polos iguales, se repelen, se quieren alejar. Y luego, como última curiosidad, si yo tengo un imán y lo parto por la mitad, no me quedo con el polo norte y el polo sur, sino que siempre se van a formar los 2 polos en cada trozo. Es decir, que un imán, al menos, siempre tiene 2 polos. Aquí lo vemos mejor. Tenemos las flechas que generan el campo magnético, es decir, cómo de fuerte es nuestro imán, que salen del norte y entran en el sur. Por eso, cuando yo acerco un norte y un sur, salen, entran, se acercan. Fuerza de atracción. Si tengo 2 iguales, como en ambos casos quieren salir, tengo la fuerza de repulsión. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que son cosas conocidas por todos, ¿verdad? Bueno, pues esto solo sucede en ciertos materiales que llamamos imanes permanentes. Son los que tenemos en la nevera, en la puerta de la nevera de nuestra casa. ¿Vale? Son materiales que, de alguna manera, sus piececitas se comportan como pequeños imanes que siempre están colocados de manera correcta y son capaces de generar un campo magnético por sí mismo. Es decir, tienen muy buena memoria. Son materiales que se acuerdan cómo se tienen que colocar y se colocan de tal manera que generan un campo magnético. No me hace falta nada más para generarlo.
Y luego hay otros que se olvidan. Son lo que conocemos como imanes temporales, los que no tienen memoria. A veces tenemos unos clavos o los clips que se pueden quedar pegados unos a otros, pero al cabo del rato se caen. Es decir, pierden esa capacidad de atracción que tenían cuando les habíamos acercado un imán. Estos no son imanes permanentes, son imanes temporales. De una manera más científica podemos clasificar los materiales según se comporten cuando yo les aplico un campo magnético. Y nos vamos a la tabla periódica, que también seguro que muchos de vosotros la conocéis. Bueno, pues los imanes de la nevera, los imanes permanentes, son lo que se llaman materiales ferromagnéticos. Y en la tabla periódica solamente hay 3, el hierro, el cobalto y el níquel. Pues es muy poco, la verdad, para todos los materiales que necesitamos con propiedades magnéticas. ¿Qué es lo que hacían estos? Tenían memoria, se acordaban de que se tienen que colocar de manera adecuada, aunque no haya un campo magnético. Si yo le aplico el campo magnético, todos los imanes se ponen paralelos, pero si yo no le aplico nada, ellos mismos lo generan. Son capaces de generar por sí mismos y estar ordenados. ¿Vale? Estos los conocemos todos, pero luego hay muchos más. Fijaros los amarillos. Los amarillos de la tabla periódica son los paramagnéticos. Estos lo que hacen es que si no hay un campo magnético, están totalmente desordenados. Todos los imancitos que constituyen sus átomos, por ese spin que tenía el electrón, se coloca de forma aleatoria, con lo cual no generan en sí mismos ningún campo magnético. Pero si les aplico yo con otro imán ese campo, se colocan paralelos y en ese momento sí que pueden actuar un ratito como un imán. El oxígeno, por ejemplo, es paramagnético. Aquí lo vamos a ver. Esto es una bobina que aplica campo magnético y esto es oxígeno enfriado muchísimo. Y cuando lo enfriamos podemos ver cómo se coloca justo donde hay campo magnético, es decir, se pone paralelo. Están haciendo esto, sus componentes. Cuando yo se lo quito, se olvida. Los diamagnéticos son un poquito más raros todavía, son los que en la tabla periódica están en color morado clarito. Cuando no tienen campo aplicado, no hacen nada, no tienen ningún tipo de orden, con lo cual no generan nada. Cuando yo les aplico el campo, se orientan. Pero fijaros cómo se orientan, del revés. Si el campo va del azul al rojo, ellos se colocan al contrario. Es decir, ejercen una fuerza de repulsión, se quieren despegar del imán. Esto es lo que funciona como la levitación magnética. Las cosas flotan sobre un campo magnético y esto, por ejemplo, para hacer magia es estupendo. Simplemente esto es un trozo de grafito, que es carbono, que está aquí, y está flotando sobre imanes por la fuerza de repulsión. Vale, pues todo esto lo podemos resumir en las gráficas que solemos presentar para ver cómo varían los materiales en función de qué hacen cuando yo les aplico campo. Teníamos los que se ponen del revés, los diamagnéticos, que son estos con una curva, una recta de pendiente negativa. Tenemos los que se ponen paralelos, que son la curva azul con la recta, con la pendiente positiva. Estos, cuando no hay campo, no hacen nada, a cero. Pero luego tenemos los imanes, que aunque no haya campo, sí que generan ellos mismos un campo magnético, la curva roja. ¿Vale? De la verde hablaré un poquito más tarde. Bueno, pues los imanes que tenemos en nuestra nevera se caracterizan mucho por este tipo de curvas, que nos dicen cuánta memoria tienen, es decir, cuántos se quedan colocados cuando yo le quito el campo, que esto me va a decir cómo de fuertes son y cómo de difícil es darles la vuelta, que son estos valores de aquí. Yo tengo el polo norte y el polo sur apuntando para arriba y en un momento dado a lo mejor lo quiero dar la vuelta. ¿Cuánto me cuesta darle la vuelta? Eso también nos va a marcar cómo es de útil un imán. Entonces, podemos encontrar estas dos representaciones, imanes con unos ciclos muy cuadrados o imanes con unos ciclos muy finitos. Estos ciclos se llaman ciclos de histéresis y son los que nos ayudan a entender qué propiedades necesitamos para según qué aplicaciones. Estos son los que se llaman materiales magnéticos duros y estos son materiales magnéticos blandos. Cada cosa sirve para una aplicación diferente. Como primer vistazo de aplicaciones, tenemos que todos los materiales de la tabla periódica nos sirven a nivel magnético para algo. Por ejemplo, los que se ponían del revés, los diamagnéticos, son los que se usan en las máquinas de resonancia magnética en los hospitales. Los que se ponían paralelos pero no tenían memoria son los que se usan para mejorar el contraste en las imágenes médicas para visualizar mejor el cuerpo humano por dentro.
Los que se ponían del revés, los que levitaban, son los que se intentan usar para aplicaciones de transporte, para los maglev, los trenes que levitan sobre campos magnéticos, que van mucho más rápido porque no ruedan sobre raíles, entonces no hay rozamiento. Y los ferromagnéticos, que son los imanes que conocemos habitualmente, están en todas partes. Están en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, en los coches eléctricos y en la nevera. En la nevera y en todos los electrodomésticos que tenemos en casa. El motor de la lavadora, el motor del lavavajillas, la nevera por dentro, no solamente en la puerta, las pantallas, los móviles, los altavoces y también, por supuesto, en los hospitales. Se calcula que hay más de 200 imanes por persona, con lo cual tenemos imanes para aburrir. Son omnipresentes y, de hecho, se necesitan cada día más porque se necesitan para las energías renovables. Están en los motores, en las turbinas, digamos, de los molinos de viento para la energía eólica y en los motores de los coches eléctricos e híbridos. Con lo cual necesitamos estos materiales para lo que llamamos transición energética. Pero habéis visto en la tabla periódica que solamente había 3 materiales que servían como imanes: el hierro, el cobalto y el níquel. Realmente necesitamos buscar mucho más. Para eso nos vamos a aleaciones, es decir, mezclar componentes. Y los mejores imanes del mundo se hacen con estas componentes. El neodimio, que es una tierra rara. Seguramente habéis oído hablar que están muy de moda a día de hoy, porque son materias primas que se llaman críticas. Y vamos a ver un poco por qué es eso. Bueno, primero contaros muy brevemente cómo se fabrican. Necesitamos extraer los materiales de la mina. Vale, pues cogemos neodimio, hierro y boro. Ahora, como si hiciéramos un guiso, tenemos que mezclarlo en las proporciones adecuadas. Fijaros que hay unos numeritos por aquí: neodimio 2, hierro 14, boro 1, pues lo mezclamos, lo pesamos y lo metemos al horno. Al horno por encima de 1500 grados para fundir los materiales, se trituran, se enfrían, se colocan en otra máquina que tiene un ambiente totalmente limpio, se vuelven a enfriar y al final se les da la forma y se les pone el recubrimiento adecuado. ¿Vale? Es un proceso largo, pero más o menos controlado. ¿Qué pasa? Que las tierras raras que hemos mencionado antes, que son muy importantes para fabricar estos materiales, la Unión Europea tiene un problema bastante grave. Es que importa el 98% de ellas de China. Entonces, por eso se convierte en una situación de vulnerabilidad, porque dependemos al 100% casi del mercado que marque el país asiático. Bueno, pues habéis visto en las noticias el acuerdo de paz de Donald Trump con Ucrania está un poco orientado a esas minas de tierras raras. En España, a día de hoy, se están buscando dónde hay yacimientos de estos materiales. Se llama en la prensa que es el oro tecnológico del siglo XXI. Es como la fiebre del oro, pero de este tipo de material. ¿Vale? Pues entonces se buscan alternativas, pero aunque se encontraran los yacimientos en Europa, hay un problema muy grave, social y medioambiental. Fijaros, para fabricar una tonelada de este tipo de imanes se van a generar 13 kilogramos de polvo tóxico, 75 metros cúbicos de agua residual, 12.000 metros cúbicos de gas tóxico y, lo peor, 1 tonelada de residuo radiactivo. Con lo cual, aunque tengamos una estupenda mina, es muy difícil extraerlo y fabricarlo en territorio europeo. De hecho, solamente en una región de China es donde se hace, porque ahí la legislación medioambiental es prácticamente inexistente. Pero aún así está siendo un problema social, porque la gente tampoco quiere que allí se les contamine, evidentemente. Entonces, como veis, necesitamos los imanes para la transición energética, pero lo que dice, por ejemplo, la prensa es que es una transición energética con pies de barro, porque no tenemos manera de fabricarlos sin contaminar más. Entonces, la Unión Europea lo que hace es buscar alternativas. Buscar alternativas en cuanto a sustituir esas tierras raras que son tan complicadas de gestionar y tratar de reciclar de los electrodomésticos, de los motores, de las turbinas, esos imanes que ya están ahí. Y eso no es fácil, aunque lo que parezca. Entonces, por ejemplo, a día de hoy nosotros tenemos un proyecto europeo. En el CSIC hay 2 institutos involucrados, está aquí en Madrid también la Universidad Complutense, y 10 países con 14 instituciones diferentes, justo para buscar alternativas a las tierras raras. Para buscar qué podemos hacer nosotros
para evitar esas materias primas críticas que tanto nos van a dificultar tener imanes buenos sin contaminar en exceso. Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que hacemos nosotros de nanociencia y nanotecnología, que no deja de ser investigación básica, es decir, que hasta que llegue al mercado tardará tiempo, pero que nos va a ayudar a buscar alternativas para esta problemática. Bueno, ¿qué es esto de la nanociencia y la nanotecnología? Pues, en primer lugar, necesitamos observar, entender, fabricar y manipular objetos en la escala muy pequeña, entidades muy pequeñitas, desde átomos, moléculas, nanopartículas y también virus, proteínas, bacterias. ¿Qué es esto del nano? ¿Alguien lo sabe? Seguro que sí que os suenan algunos prefijos que son más comunes. Por ejemplo, el kilo, el kilómetro, el kilogramo es 1000 veces mayor que. El milímetro es 1000 veces más pequeño que. 10 elevado a 3 o 10 elevado a menos 3. Pues el nanómetro es 10 a la menos 9 veces más pequeño que el metro. Muy pequeño, 0,00000001 veces el metro. Así dicho, a lo mejor no nos dice nada, pero si vamos a ejemplos reales, ahí a lo mejor pillamos algo más. Yo creo que este es el mejor ejemplo, un pelo humano. Aproximadamente son 100.000 nanómetros. Y fijaros lo finito que es, ¿no? 100.000 nanómetros. Pues nosotros vamos a estar trabajando y buscando alternativas en esta escala de aquí. El ADN, 2,5 nanómetros, los átomos en la escala de 0,1 nanómetros o, por ejemplo, los glóbulos rojos, que son 7.000 nanómetros. Y entre medias, las nanopartículas, los nanohilos, etc. Recordar, un cabello humano, 100.000 nanómetros. Eso nos tiene que estar en la cabeza para tenerlo presente. Una hormiga, 5 millones de nanómetros. ¿Vale? Entonces nos vamos a la escala pequeña. ¿Y por qué queremos irnos a esa escala tan pequeña que nos va a costar bastante medir, manipular y fabricar los objetos? ¿Solo porque es más pequeño? No. Lo queremos hacer porque se produce un cambio drástico en las propiedades de los materiales. Por ejemplo, si yo os digo de qué color es el oro, todo el mundo me diréis que el oro es amarillo, vamos, que el oro es de color oro, que vaya pregunta. No es verdad. El oro va a depender de su color, de qué tamaño estén las piecitas que yo voy a usar para fabricar mi material de oro. Es decir, mis piezas de Lego pueden ser más grandes o más pequeñas y son las que me van a dar lugar a diferentes colores en el oro. Las propiedades ópticas de los materiales cambian según el tamaño de sus componentes. Así que tenemos oro rojo, oro más morado, oro naranja y oro amarillo. Cambiamos las propiedades ópticas. Y esto no solamente es bonito y visual, sino que se usa para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para las televisiones. Para las televisiones que se llaman las QLEDs, pues tenemos partículas de 3 tamaños, 6 nanómetros, 3 nanómetros, 2 nanómetros, y son las que nos dan lugar a estos colores tan intensos, tan bien definidos, que hace unos años era impensable. Entonces, la tecnología de las nanopartículas que cambian su color según las propiedades de tamaño ya está en el mercado, en las televisiones. También en nuestros ordenadores. Los ordenadores y los móviles están compuestos por unos dispositivos que se llaman transistores, que se inventaron en el año 1948. Tienen este tamaño habitualmente cuando los montamos en un circuito, del orden de milímetros. A día de hoy es imposible saber en las bases de datos de qué tamaño son los transistores que llevan los microprocesadores del mercado. Se predice que para el año 2030 habrá más de 1 millón de millones. De las últimas, digamos, datos que nos dan los fabricantes, porque todo esto muchas veces es secreto, estaba que había 750 millones de transistores en un área de 260 milímetros cuadrados. A ver si nos dice algo más esto. Los móviles, los dispositivos dentro de los móviles, en el mercado, en el año 2020, Apple y Huawei presentaron los dispositivos con 5 nanómetros y hasta ahora eran de 7. IBM dice que ha fabricado uno de 2 nanómetros. ¿Por qué queremos de nuevo ir a lo más pequeño si va a ser mucho más complicado? Pues, por ejemplo, por el consumo energético. Se estima que consumen un 75% menos de energía los de 5 nanómetros respecto a los de 7. Es decir, que la batería de nuestro móvil duraría mucho más. Esto implica aproximadamente 50.000 millones de transistores, de esos chips pequeñitos, en el espacio de una uña. Bueno, y a nivel medicina también tenemos un montón de aplicaciones en esto de la nanoescala.
Desde diagnóstico, tenemos chips para detectar un montón de cosas con una gota de sangre, mejorar la imagen médica, como ya hemos dicho antes, efectos terapéuticos, los que hablaré un pelín más tarde, medicina regenerativa. Por ejemplo, esto es un trabajo de una compañera nuestra que hace poco ha publicado cómo se regenera una médula espinal con espuma de grafeno. Y en vacunas, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero llevaban nanopartículas dentro para dirigir el medicamento, digamos, dentro del cuerpo humano. Como podéis imaginaros, para avanzar en todo esto necesitamos equipos de trabajo variados, multidisciplinares. Gente que sepa fabricar nuestras piezas de Lego especiales, gente que sepa medirlas, caracterizarlas y luego gente que sepa entender por qué están pasando estas propiedades. Y luego se cierra el círculo, es un trabajo en equipo. Son equipos, como digo, de mucha gente y de muchos ámbitos. Las estrategias para fabricar estos materiales son dos. Hay una que se llama de arriba abajo, que es como un escultor que va esculpiendo un material hasta llegar a las piezas pequeñas, y otra que se llama de abajo arriba, que es lo que he dicho varias veces, las piezas de Lego ensamblándose para formar un dispositivo, por ejemplo. Y todo esto se hace con métodos físicos y químicos, métodos de disolución, de pirólisis, de sprays, o bien métodos, por ejemplo, de pulverización, de evaporación, etc. Y a veces nos inspiramos en la naturaleza para ser capaces de fabricar estos materiales, porque ya la respuesta está allí. Tenemos, por ejemplo, el caso de las hojas de nenúfar que no se pudren en contacto con el agua. Si la miramos con mucho detalle, con muchos aumentos, las hojas de nenúfar tienen este aspecto, tienen estas estructuras. Pues esto sirve de inspiración para fabricar recubrimientos hidrofóbicos, es decir, que el agua no se pegue, por ejemplo, para los abrigos, ¿no? Y esto se hace gracias a hacer estructuras de tamaño nanométrico que hacen que la gota, en vez de ponerse toda plana en una superficie, no le guste ponerse en esa superficie. También nos fijamos en la piel del tiburón, que no se le pegan tampoco bichitos en el océano. Bueno, pues si nos fijamos en cómo es con muchos aumentos, nos inspiramos para desarrollar superficies antibacterianas, que son muy importantes, por ejemplo, para el tema de implantes. Otro ejemplo es el gecko que trepa por la pared sin caerse. Si miramos sus patas con muchos aumentos, llegamos a la conclusión que tiene estas estructuras y esta especie de columnitas, esta especie de dendritas. Con esta inspiración, la Universidad de Texas, en Estados Unidos, ha fabricado el primer pegamento libre de químicos. Tiene estas estructuras y se pegan las cosas por estática y aguanta muchísimo peso. Esto lo quieren emplear, por ejemplo, también en cosas de salud y de implantes. Y yo voy diciendo todo el rato que miramos las cosas con muchos aumentos. Podéis imaginaros que no es sencillo mirar cosas que son 100.000 veces más pequeñas que un pelo. Para que os hagáis una idea, la amplificación necesaria para ver los átomos de un material sería la misma que la que necesitamos para ver los tornillos de la Torre Eiffel desde la Luna con un telescopio. O sea, necesitamos muchísimos aumentos. Seguro que todos estáis familiarizados con un microscopio en los laboratorios de biología. El microscopio óptico, que se inventó a principios del siglo XVII, emplea como sonda la luz visible y es muy utilizado todavía a día de hoy. Sirve, por ejemplo, para estudiar, pues esto es una hoja de romero, plantas, conceptos de biología, pero no nos permite estudiar los átomos, no podemos verlos. Para eso se inventaron a principios del siglo XX unos microscopios especiales que son los electrónicos, que en vez de usar la luz, como sonda usaban electrones. Hay de dos tipos, el electrónico de barrido y el electrónico de transmisión, y esto, por ejemplo, son granos de polen con un aumento de más de 500 veces. Con ellos podemos ver hasta los átomos, pero tienen una pega que es que tienen que trabajar siempre en vacío y además no nos dan información en altura, solamente nos dan información en el tamaño lateral de los objetos. Tuvimos que esperar hasta principios de los años 80 para desarrollar una nueva técnica que eran los microscopios de barrido, el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerzas, por el cual le dieron el Premio Nobel de Física a Winnie y Roer en el año 1986. Estos microscopios sirven para estudiar átomos, para estudiar virus, esto es una imagen del virus del COVID, o para estudiar materiales magnéticos. Por ejemplo, esto es una imagen de un disco duro por dentro donde se ven los unos y los ceros. Yo trabajo mucho en este tipo de microscopios, así que me voy a entretener un poco con ellos.
funcionan como un bastón de un ciego barriendo una superficie. Es decir, yo voy con un bastón y sin mirar soy capaz de saber si hay un escalón o un agujero, porque lo percibimos con esa sonda que es nuestro bastón. En este caso, la sonda es una punta muy afilada que barre una superficie y su fundamento es este de aquí, que seguro que os lo sabéis también, la ley de Hooke, la ley de los muelles. Sabéis que si un muelle yo lo estiro, le aplico una fuerza, cambia su tamaño, ¿no? Se deforma. Y si yo lo comprimo, lo mismo, pero al revés. La ley de Hooke es en la que se basa este tipo de microscopios para detectar los átomos de la materia. Y no solamente detectarlos, sino también medir diferentes propiedades mecánicas, eléctricas y magnéticas. A modo de ejemplo y muy rápido, el grafeno, que seguramente también habéis oído hablar de él. El grafeno, que es la punta de nuestro lápiz, que está hecho de grafito. Bueno, pues en el año 2004, Andrea Geim y Costa Novoselov, en Manchester, con un papel celo, se dedicaron a sacar copos de grafito. Copos hasta que consiguieron uno que solamente tenía un átomo de espesor, que lo llamaron grafeno. Con eso ganaron el premio Nobel en el año 2010. Vale, premio Nobel con un papel celo. Bueno, pues es mucho más que eso. Esta es la primera vez que se aislaba un material cuyo espesor era de un átomo solamente y que además es un material que tiene unas propiedades asombrosas. Es muy ligero, es el más fuerte, es muy transparente, es el que tiene mayor conductividad térmica, eléctrica y es muy flexible. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si nuestra lámina de grafeno que hemos conseguido es buena o no? Pues vamos a ello. Por ejemplo, en la vida real, digamos, en la vida macroscópica, para saber si una cosa aguanta la serie de veces que nos tenemos que sentar, por ejemplo, en una silla, se hacen los ensayos de tensión-deformación. Aplicamos fuerza, vemos si se rompe, aplicamos fuerza, vemos si se deforma y se pintan una serie de curvas hasta que al final se rompe. Pues esto es lo que hacemos con nuestras sábanas de grafeno, que no es otra cosa que un material arrugado de esta manera, con nuestra punta del microscopio. Le hacemos curvas de fuerza-distancia, apretamos, 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 hasta que se rompe. Y con eso sabemos si las propiedades mecánicas son buenas o malas, en función, por ejemplo, de las arrugas, en función de si tiene defectos y esas cosas. Y no solo eso, vamos a ver si me funciona el vídeo, también se usa para virus. Los virus son mucho más pequeños que la propia sonda del microscopio, pero para que os hagáis un tamaño puede tener unos 10 nanómetros de diámetro. Lo barremos, detectamos cuánto mide con nuestro microscopio y vamos a empezar a apretarlo. En nuestra palanca, que seguía la ley de Hooke, lo aprieta y lo mide, aprieta y mide cómo se deforma nuestro virus. Esto se detecta con un láser y lo mismo, medimos como el muelle, cuánto se estira si yo le pongo un peso. Pues esto es lo mismo. Vamos pintando nuestras curvas. Aprieto, lo suelto. Aprieto, lo suelto. Esto se intenta hacer para ver, por ejemplo, la capacidad infecciosa de los virus. Si cambian sus propiedades mecánicas en función de luego le metemos diferentes medicamentos y vemos si cambia. Hasta que al final somos capaces de romperlo y se espachurra. ¿Vale? Pues estas cosas se hacen también para las células, que se sospecha que muchas veces las células cancerígenas cambian su elasticidad antes de empezar las metástasis. Entonces también se están intentando investigar estas propiedades con este tipo de microscopios. Y ahora volvemos a los imanes. ¿Qué pasa con los imanes cuando nos vamos a las escalas nanométricas, a las escalas pequeñas? ¿Os acordáis de los ciclos que habíamos visto antes? Dependiendo del material, responden diferente. Dependiendo de la forma, el material magnético es diferente. No es lo mismo un imán de herradura que un imán de barrita, que un imán de estos planos. Y si lo rompemos, también habíamos dicho que siempre tiene dos polos. Bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos el tamaño muy pequeño. El imán hemos dicho que tenía al menos dos polos siempre, pero esto le cuesta mucha energía a los materiales. Cuando vamos a tamaños más pequeños, los materiales les gusta hacer compartimentos, como cajas, hacer dominios magnéticos, porque buscan el estado de mínima energía. Entonces, se van rompiendo en dominios y en esos dominios se colocan los imancitos pequeños, los electrones, se colocan de una manera particular, porque al final no deja de ser una competición de energías. Si yo voy cambiando el tamaño y cada vez hago las cajas más pequeñas, porque el material es más pequeño, me empiezan a caber menos gatos, porque este es mi ejemplo. En vez de tener imanes, tengo gatos en las cajas. Y llega un momento que lo hago tan pequeño que no me cabe ni siquiera un gato. Es decir, en un momento dado, los materiales en la nanoescala tienen un tamaño que no les es rentable para nada hacer estos compartimentos. Entonces empiezan a aparecer fenómenos diferentes.
Imaginaros, si yo tengo el mismo material con dos formas, un cilindro para arriba o un disco con una moneda, los imancitos se colocan para arriba o para abajo. Pero en la nanoscala aparecen cosas diferentes. Esto es un huracán. Esto es muy grande. Pues en la nanoscala los materiales magnéticos se colocan con este tipo de estructuras para orientar sus espines. ¿Os acordáis que los espines era aquella propiedad que tenían los electrones? Pues se colocan dando vueltas de esta manera. Y si yo pinto cuánto trabajo me cuesta darle la vuelta a ese imán, no es lo mismo tener este disquito que tener esta estructura de huracán, que se llama de vórtice. Hace cosas muy raras, muy diferentes. Cambian totalmente las propiedades. Empieza a dar vueltas, empieza a abrirse por aquí. Aparecen propiedades totalmente distintas. ¿Y cómo los miramos? Pues de nuevo, con nuestro microscopio especial, que se llama microscopio de fuerzas, en este caso magnéticas. Tenemos un imán en nuestra punta, en nuestro bastón de ciego, que va a ser el que nos va a decir si tenemos los imanes de la muestra para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Y esto es lo que vemos nosotros. Tenemos una estructura rectangular, una más ancha, una más estrecha. En la más ancha me caben muchos dominios, muchas cajitas y además con esta forma de huracán. En lo más estrecho solo me cabe uno. Bueno, pues esto del tamaño del magnetismo en la nanoscala es lo que ha venido desde hace muchos años siendo muy importante en este área, sobre todo para grabación magnética, para los discos duros de los ordenadores. Esto fue galardonado con el Premio Nobel en el año 2007 de Física a Albert Fert y Peter Grunberg por ver cómo detectaban la magnetización en los discos duros, que es una cosa que se llama la magnetoresistencia gigante. Esto es como se ve con nuestro microscopio. Son granitos y son dos colores diferentes, que son nuestros bits de información, los unos y los ceros. Pero cada vez, eso lo sabéis vosotros, aunque muchos de vosotros ya no sabréis lo que son los disquetes, tenemos más capacidad de almacenaje en menos tamaño. Estas imágenes tienen el mismo tamaño, pero los bits de información son muy distintos. Aquí me caben muy pocos, aquí me caben muchísimos, muchísimos unos y ceros. Bueno, a lo largo de la historia ha ido aumentando la capacidad que tenemos en nuestros discos duros de manera enorme. Tenemos los gigabits por pulgada cuadrada y además, y muy curioso, ha ido disminuyendo el precio que pagamos por ello. Al principio de los años 60, 50 se pagaban 100 billones de dólares por cada tera de información. Eso es una barbaridad. A día de hoy estamos muy por debajo de los 100 dólares por tera. Y si os fijáis, en un momento dado aparecen tecnologías diferentes. Aparecen alternativas porque alcanzamos los límites físicos para hacer estos dispositivos. Ejemplo, al principio los discos duros tenían los imanes tumbados. Los imanes tumbados significa que me cabían los que me cabían. Si yo los pongo de pie, caben más. Vale, pues entonces voy aumentando la capacidad de almacenaje en el mismo espacio. Pero tenemos unos problemas. Si yo los pego mucho, aunque me quepan mucha gente de pie, si están muy juntas, se van a molestar los unos a los otros. Porque, si os acordáis, los imanes generaban líneas de campo. O sea que al final no puedo ponerlos tan juntos como yo querría porque se van a molestar. Y lo mismo me pasa con el tamaño. Cuando yo voy viendo cuánto me cuesta darle la vuelta al imán de que esté polo norte, polo sur, en función del tamaño, pues hay veces que me cuesta menos. Hay un momento dado de tamaño que me cuesta un poquito más. Eso es bueno, por ejemplo, para almacenamiento magnético, porque yo no quiero que a mí se me borre la información si yo le pego un imán a mi ordenador. Entonces, me gusta que me cueste trabajo darle la vuelta. Pero si lo hago más pequeño, no mejora, sino todo lo contrario. No me cuesta nada darle la vuelta. ¿Y eso por qué? Pues de nuevo, porque pasamos a efectos críticos del tamaño nanométrico, y es que las partículas muy pequeñas, otra vez, no tienen memoria. Se olvidan de que estaban colocadas, se ponen cada uno a su aire, y esto pasa simplemente por el hecho de que tengamos temperatura. Y entonces daría la vuelta continuamente a cómo está mi imán por estar simplemente en esta habitación. Esto, como podéis imaginar, no me vale para almacenamiento de datos. Se me borrarían todas las fotos, todos los documentos, etcétera. Entonces se buscan alternativas como, de nuevo, lo de los vórtices, los huracanes. Fijaros, esto de aquí, ¿qué tiene? Pues un sentido de giro, que puede ser horario o antihorario. Y también en el centro, pues normalmente es un sumidero que va hacia abajo. En la parte magnética puede ser hacia abajo o hacia arriba. Entonces, en una estructura magnética pequeñita que tenga esta configuración, puedo tener 4 posibilidades. Sentido de giro, horario y antihorario, y en el centro, para arriba o para abajo. El puntito blanco o el puntito negro. Eso significa que en una estructura tengo 4 bits de información. Una alternativa a hacer las cosas cada vez más pequeñas y más juntas.
Otra alternativa que ha desarrollado IBM hace unos años es tener compartimentos en hilos magnéticos y va a ir leyendo cuando pasa ese compartimento en una posición determinada del hilo. Bueno, pues esos hilos, por ejemplo, los estudiamos mucho en nuestro instituto. Son hilos que tienen 100.000 veces menos tamaño que un pelo humano y los hacemos igual, o bien que no tengan compartimentos o que tengan compartimentos, y vamos viendo dónde se paran esos compartimentos especiales en función del campo magnético aplicado. ¿Cómo se dan la vuelta? Es diferente. ¿Para qué sirven? Pues para alternativa a los imanes permanentes que habíamos visto al principio con el problema de las tierras raras. Por ejemplo, estos materiales los podemos mezclar con particulitas. Y como estamos en la nanoscala y pasan cosas raras, si yo mezclo un material que era muy fuerte con un material que era muy pequeñito, muy flojo, esperaríamos que fuera más flojo el fuerte, pues es justo al contrario, se vuelve más fuerte todavía. Entonces, al mezclar material blando con material duro, se hace más duro todavía. Y esta es la alternativa que estamos estudiando para hacer esos imanes permanentes sin tierras raras. Y otra alternativa que usamos es una cebolla, hacer materiales como si fueran cebollas, con capas. Y de nuevo mezclamos material duro, material blando en las capas de la cebolla y hacemos imanes que tienen forma de partícula de unos 20 nanómetros. Estas alternativas pues, pueden ser prometedoras para este tipo de aplicaciones. Y estas partículas las podemos fabricar nosotros, pero la naturaleza a veces también nos da soluciones. Hay bacterias que generan estas partículas de tamaño natural, de forma natural. Se llaman las bacterias magnetotácticas, que las usan para orientarse con el campo magnético terrestre. Se colocan unas cadenitas de partículas y nosotros, de nuevo, con nuestro microscopio especial, miramos esa bacteria, miramos esa cadenita de partículas y vemos cuánto trabajo nos cuesta darle la vuelta para ver si nos sirve para aplicaciones. Y ya para terminar, pues os acordáis de ese ciclo verde que no había hablado de él, pues ese justo es el de los materiales que no tenían memoria, que hemos dicho que son súper paramagnéticos. Es decir, que parece que van a comportarse bien cuando yo les aplico campo magnético, pero cuando se lo quito se olvidan y que no me valían para almacenar fotos ni datos en un ordenador. Pero en cambio tienen numerosas aplicaciones en el campo de la medicina, para mover medicamentos dentro del cuerpo humano con imanes, para mejorar el contraste, para separar componentes y para una cosa que es muy prometedora que se llama la hipertermia magnética. Esto es, como digo, ya es una realidad. Se basa en inyectar al cuerpo humano materiales magnéticos con forma nanométrica, de particulita, moverlo con ese campo magnético a donde yo tengo una enfermedad y luego aplicar ahí un campo magnético que varía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de forma muy rápida. Esa variación lo que va a hacer es que suba mucho la temperatura, hasta 50 grados, de tal manera que seríamos capaces de quemar esas células de forma local. Esto se llama la hipertermia magnética. Y ya hay una empresa en Alemania que la comercializa las partículas y comercializa este tratamiento para un tipo de cáncer en particular que es el glioblastoma. Bueno, pues con esto quiero concluir diciendo que los materiales magnéticos están presentes en todas partes, en muchas aplicaciones, pero que muchas veces necesitamos unas materias críticas que no son fáciles de conseguir. Y en ese sentido, la nanociencia, la nanotecnología y la ciencia básica son lo que buscamos alternativas para diseñar esos nuevos materiales con propiedades diferentes. Quiero dar las gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo en estos trabajos, a las agencias de financiación, al Ministerio, a la Comunidad de Madrid, a la Unión Europea y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora es el turno de las preguntas. Vais levantando la mano y os acercan el micrófono. Hola. Yo no he entendido en el microscopio este de fuerzas, ¿Sí? no entendía muy bien cómo funciona, me refiero.
O sea, la aguja al final es muy pequeña y si quiere captar un virus que es también muy pequeño, ¿cómo hace para justo coincidir con el virus, me refiero? Pues es toda una labor. Realmente necesitamos varias cosas. Necesitamos que la aguja esté bien fabricada, que la palanca sea lo suficientemente flexible para no espachurrarlo según nos acercamos, y necesitamos unos mecanismos de acercamiento especiales. De hecho, si os fijáis, los primeros microscopios electrónicos se hicieron a principios del siglo XX y estos han tardado hasta el año 86 en fabricarse, porque necesitábamos unos dispositivos especiales para hacer esos movimientos muy sutiles, de manera que no aplasten al virus, por ejemplo, y que sean capaces de localizarlo. Se llaman materiales piezoeléctricos, que son materiales que cambian su forma en función de un voltaje que le metemos. Se estiran o se comprimen también en función del voltaje que les metemos. Entonces, la muestra se pone encima de ese piezoeléctrico que se mueve izquierda a derecha, arriba abajo, abajo arriba. Eso es lo que nos ayuda y luego todo se hace con unos dispositivos electrónicos y con un ordenador se controla. Buenos días. Yo una vez vi una serie llamada Breaking Bad donde pasaba que hicieron un motor con cobre y otras cosas. ¿Eso sería posible en la vida real? Un motor. ¿Con cobre y electricidad? A ver, yo de motores no sé mucho, pero realmente hay muchos componentes en un motor. Pero sí, es muy probable, de hecho, que cobre haya en los motores. Vale, gracias. Entonces, para confirmar, usted ha dicho que el campo, o sea, la propiedad de magnetismo en un metal es porque se está como ordenando, ¿no? Entonces, si calientas lo suficientemente un imán, ¿podrías matar esa propiedad de magnetismo? Sí, sí. De hecho, todos los que son imanes permanentes, todos los que se colocan, tienen una temperatura crítica a la cual pierden esa propiedad. Y si luego le das... Es que vi un vídeo en YouTube de un americano que lo que hizo prácticamente fue matar a un imán y luego le como proporcionó 2000 voltajes. ¿Eso también lo reviviría? ¿O...? Ya eso lo tengo que pensar. O sea, en general hay una temperatura crítica, se llama la temperatura de Curie, a la cual el magnetismo se pierde. Pero es verdad que puede haber otras maneras de recolocar los átomos en su interior para intentar revivirlo. Pero realmente en las aplicaciones del día a día, con temperatura se pueden matar. Y de hecho hay algunos, como si os habéis fijado en la tabla periódica, que solamente había 3 que eran magnéticos, había alguno de otro color que no lo he dicho, el cromo. Son aquellos que bajando la temperatura sí que funcionan. Entonces la temperatura es un factor crítico para que funcionen los imanes también. Gracias. Hola, que es que hay conspiranoicos por ahí que dicen que sobre las vacunas que usan la nanotecnología para controlarlos y eso. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Lo de los nanorobots dentro del cuerpo. Claro. A ver, eso todavía es ciencia ficción. Eso de momento no se consigue, pero sí que hay proyectos para hacer elementos que se puedan meter en el cuerpo humano, no para controlarnos, sino para detectar problemas. Por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea ha financiado un proyecto muy gordo para hacer sensores en el cerebro que sean ultraflexibles. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, que el grafeno era muy flexible, pero los cables no lo son tanto. Entonces, sí que es verdad que hay intentos en hacer cosas biocompatibles que nos podamos meter en el cuerpo humano, pero no con el objetivo de controlarnos por dentro a nivel conspiranoico, pero sí a nivel médico. Pero todavía hay muchas cosas que son ciencia ficción. Hola, yo tengo una pregunta y es que no he entendido bien cuando has dicho que todos los elementos eran magnéticos, por ejemplo, lo del ámbar y la pluma. No entiendo por qué funciona eso. Lo de la paja y la pluma es electrostática. Eso, o sea, electrostática. Eso es electrostática. ¿Por qué sucede eso? Porque hay elementos que se quedan cargados con cargas positivas y elementos que se quedan cargados con cargas negativas. Por ejemplo, cuando frotamos un globo sobre la lana y cogen los papeles, le estamos cambiando su carga. En el fondo eso es lo que pasaba con ese material.
con el ámbar, que tenía una carga diferente a la paja y la pluma y por eso se atraían. Hola, a ver, yo tenía una duda, bueno, dos en verdad, pero no comprendo bien las propiedades superparamagnéticas de los nanomateriales magnéticos y sé que es un campo pues muy amplio, pero no entiendo bien la aplicación que tiene en biomedicina los nanomateriales cuando vamos a liberar medicamentos o algo, y tampoco entiendo bien cómo puede esto ayudar a curar el cáncer, que lo he oído. Entonces, Vale, gracias. hay varias cosas. Por ejemplo, lo de llevar el medicamento a una zona concreta no solo es el material magnético. O sea, el material magnético estaría con más cosas. Por ejemplo, imagina que tenemos, vamos a decirlo a nivel macroscópico, a nivel grande, una pastilla. La pastilla la rodearíamos de imancitos y yo esos imancitos los movería por el cuerpo humano con un campo magnético. Esta sería la manera de llevarlo por dentro. No solamente lo que es el material magnético, sino el medicamento encapsulado dentro del material magnético, con campos magnéticos lo llevaríamos a la zona que queremos. Y lo de curar el cáncer, evidentemente, es una, no voy a decir que es una quimera, pero bueno, es uno de los grandes objetivos del nanomagnetismo en medicina. Hay varias alternativas. La que he presentado aquí, que es lo de la hipertermia, es calentar mucho de forma local. La temperatura de la vida humana, digamos, la escala de temperaturas es muy pequeña. Si cambiamos la temperatura unos grados, el cuerpo humano se muere. O sea, por encima de los 43, 44 grados ya no somos capaces de vivir, un poquito más. Entonces, si somos capaces de matar una célula solamente calentándola, nos quitaríamos todo el problema de la quimioterapia, por ejemplo. ¿Qué problema hay? Que tiene que ser eficiente, o sea, tenemos que calentar mucho. Y los materiales que calientan por esta propiedad de los campos magnéticos también tienen que ser biocompatibles, no tienen que ser tóxicos. Entonces hay materiales que son muy buenos para eso, pero son tóxicos para el ser humano. Entonces ahí hay mucha investigación en ese sentido, en conseguir materiales que sean biocompatibles. Por ejemplo, se trabaja mucho con hierro, porque el hierro sí que el cuerpo humano está acostumbrado a trabajar con él, pero el cobalto, que funciona muy bien, no funciona para este tipo de aplicaciones. Y lo del superparamagnetismo, pues es una capacidad que tienen también según qué materiales, en que según voy cambiando el tamaño y cada vez lo voy haciendo más pequeño, ya no caben esos dominios, esos compartimentos que habíamos dicho y se vuelven un poco locos. Ya solamente por efecto de temperatura cambian hacia dónde va su emanación. Al final, como muchas cosas en la vida, es toda una cuestión de balance. Esto es balance energético. En los superparamagnéticos, la energía debido a la temperatura es más fuerte que la energía que tiene para estabilizar su magnetismo. Bueno, muchas gracias. Y yo quería preguntarte, para ti, ¿cuál es la aplicación más interesante de lo que tú estás, en lo que tú estás trabajando, ¿no? Porque yo creo que has hablado de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la aplicación más interesante en un futuro próximo que crees que puede haber de este campo? Pues, a ver, yo en mi caso particular yo trabajo en caracterización, entonces yo trabajo en mejorar los microscopios para ver cosas cada vez más pequeñas. Digamos, ese es mi campo más, en el que tengo más experiencia. Pero, desde luego, todos los que trabajamos en estas cosas es el campo de la medicina. El campo de la medicina es el que más nos motiva para intentar mejorar esos materiales magnéticos, que por supuesto algunos sirven y otros no. Pero muchas veces también depende un poco de hacia dónde nos guíen, digamos, las agencias de financiación, porque ahora mismo, por ejemplo, Europa tiene mucho interés en lo de los imanes sin tierras raras, nos da financiación para trabajar en ese ámbito y pues intentamos aprovechar nuestra experiencia para dar una solución a esos problemas. Pero desde luego a nivel de motivación, el campo de la biomedicina es el que más motiva, puedo decir, a casi todos mis compañeros. Entonces, si este es el campo, ahora otra pregunta. Para acabar trabajando, ya lo has dicho antes, que son necesarias personas expertos en campos muy distintos, ¿no? Sí.
pero evidentemente luego a lo mejor si tú te estás dedicando en esta cuestión de la caracterización, es muy físico, ¿no? Pero si tú tienes como horizonte la biomedicina, inevitablemente tendrás que estar también en contacto con todo ese mundo. Sí. Entonces, ¿qué tipo de formaciones, qué tipo de grados, qué tipo de estudios pueden llevar a confluir para conseguir una mejora a nivel de biomedicina introduciendo estas técnicas? Lo digo Pues, porque ellos tienen que elegir y luego muchas sí. veces parece que las cosas están o hago física o hago biología y si hago esta carrera voy a este sitio, ¿no? Y yo por lo que puedo intuir las cosas están luego muy mezcladas. Muy ¿no? mezcladas. De hecho, hay mucha gente que no tiene ninguna formación ahora mismo en biología, pero que sí que está trabajando, porque luego ya el doctorado sí que se mete en un doctorado de biofísica, por ejemplo. Entonces, ha hecho la carrera de física, pero luego hace el doctorado en biofísica. O gente que al revés ha hecho cosas de química y lo mismo, también hace formación con digamos, máster o formación de posgrado orientada a esa rama sanitaria. Y luego, por supuesto, la colaboración. Nosotros trabajamos, en mi grupo somos físicos todos, pero trabajamos en colaboración con grupos de medicina, con grupos de químicos, con grupos de ingeniería. La compañera, por ejemplo, que ha hecho esto de las espumas de grafeno para la regeneración de la médula espinal, ella tiene muchos proyectos con el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. Entonces ahí tiene, digamos, esa colaboración para hacer los experimentos in vivo, porque en nuestro instituto, que al final es de materiales, no tenemos esa capacidad, por ejemplo, de hacer experimentos in vivo. Entonces sí que es necesario abrir esa colaboración. Pero de cara a estudiar, desde luego, la física tiene la salida sanitaria, por ejemplo, en la física médica hay una especialidad que es la radiofísica y luego la parte de los máster y la formación posterior en biofísica también. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, damos las gracias a Miriam. Muchas gracias. Y agradecemos que nos haya acercado o que nos haya abierto el horizonte, ¿no?, a este campo tan desconocido y de un modo tan didáctico y tan interesante. Por lo menos a mí me ha encantado. Así que Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. un aplauso. Nos vamos a clase, ordenadamente.